Bien, en esta cápsula vamos a recordar algunos aspectos que aportó Adam Smith. Recordamos que Adam Smith nació en 1723 y falleció en 1790. Y se lo considera el padre y fundador de la ciencia económica porque a través de su libro La riqueza de las naciones estableció qué elementos debían tenerse en cuenta para que una nación se transformara en opulenta o tuviera riqueza. Eh, Podemos sintetizar su pensamiento en los siguientes puntos. El principio de la libre competencia y la libertad de mercado, donde existe un orden natural establecido que rige todos los órdenes de la vida. Acuérdense que él se fundó su pensamiento explorando a los fisiócratas. Incluso las organizaciones sociales, de forma que nada ni nadie interfiera en el libre comportamiento económico ni de los individuos, ni de los estados, ni los monopolios. Existe una especie de mano invisible de mercado que de tal forma que los individuos, persiguiendo su propio interés, contribuyen a mejorar, sin saberlo obviamente, a el estatus colectivo en el bienestar de la sociedad. El Estado solo debe atender las necesidades, como decían los fisiócratas, de defensa, justicia y obras públicas. Aporta el concepto de división de trabajo y la especialización de los individuos y de los países. Dice, la necesidad y la escasez favorecen el comercio, o sea, el intercambio de bienes y servicios, y a su vez la especialización solo es posible mediante una división del trabajo cada vez mayor. A su vez, esta división del trabajo depende de la amplitud del mercado y esta, a su vez, de la intensificación del comercio. Se trata de un proceso circular retroalimentado. Todo ello se traduce en un aumento de la productividad, obviamente con un ahorro de tiempos y manejo más diestro de la maquinaria. Y el concepto de teoría del valor y del costo de producción, donde el fenómeno de intercambio de bienes le hizo preguntar el, el concepto del valor de estos y midió el valor según la cantidad de trabajo necesaria para producirlo y definió el valor de uso y el valor de cambio de las cosas. Las cosas tienen un valor que permiten facilitar ese intercambio y está asociada a los salarios, al interés del capital empleado en la producción y a la renta de la riqueza. Esto lo desarrolla David Ricardo más adelante. Y así el mercado perfecto establece el valor natural del precio, o sea, el famoso precio de las cosas. Y ahora pasamos a otro pensador contemporáneo, que entra dentro de los 3 o 4 clásicos importantes, que es Thomas Malthus. Malthus, nacido en 1760 y fallecido en 1834, su aporte más sobresaliente a la teoría económica es la introducción de la población como factor insoslayable de la economía. Antes no se tenía en cuenta al individuo ni a la población, pero en este caso, en su ensayo sobre el principio de la población, Malthus los incorpora. Y sintetiza, básicamente, podemos decir que sintetiza en los siguientes puntos. En su teoría de la población sostenía que la población crecía de manera geométrica, mientras que la capacidad de producir alimentos a través de la tierra estaba limitada, ¿no? Porque crecía de forma de progresión aritmética. Y este problema iba a hacer que en algún momento faltaran alimentos y era necesario controlar la natalidad y establece algunos puntos. Malthus era hijo de un pastor, era el 6º hijo de toda una familia y bueno, los preceptos religiosos primaron en establecer una serie de criterios para el control de la población. También la realidad de los rendimientos decrecientes, esto es muy importante, donde él
constata el hecho que los rendimientos decrecientes en la producción de la tierra, de forma que hay tierras que producen muchos alimentos y en la medida que estas se van agotando, hay que aportar más dinero para que produzcan lo mismo y cada vez más factores productivos. Y eso hace, lo vamos a ver más adelante, un proceso de decrecimiento de los rendimientos, porque podemos mantener un solo factor fijo, dos factores fijos, y el resto agregar las cantidades que queramos y no vamos a tener el mismo rendimiento. Y también el tema del problema de la superproducción. ¿Qué dice él respecto a la superproducción o exceso de oferta? Dice que al analizar los movimientos cíclicos de la economía, puede haber una crisis por exceso de oferta. Quiere decir que no hay suficientes personas que demanden. Y eso hace que los precios caigan. Pero bueno, eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos microeconomía. Y aparece el tercer autor que mencionamos, David Ricardo, 1772, prácticamente contemporáneo de Malthus. Todos escriben principio, economía política, tributación y contribuye a la exposición, una exposición más madura y precisa sobre la economía clásica. Su pensamiento se sintetiza en los siguientes puntos. La teoría de la renta diferencial, que define que la renta de terrateniente como renta diferencial está determinada por la existencia de rendimientos decrecientes en la producción de la tierra y la existencia de tierras de peor calidad. Como les iba mencionando, la tierra puede rendir una determinada calidad y después va perdiendo ese valor. Y obviamente tenemos que gastar más dinero para hacerla producir más. Entonces dice, debido a los rendimientos decrecientes, cada vez se tendrá que recurrir a tierras de peor calidad y aumentar los costos de inversión para obtener la misma cantidad de producto. Esto repercutirá en un aumento de precios agrícolas, incluso los de las mejores tierras, de tal manera que los costos se disfrutarán en la renta, serán diferenciales. Después un paso más sobre la teoría del valor. El valor de intercambio de los bienes está determinado, dice Ricardo, por la cantidad de trabajo incorporada a la producción, o sea, el número de horas de trabajo que el empleado aporta a transformar el bien, el número de horas de trabajo de la maquinaria y las herramientas que se utilizaron para elaborar el bien. En cuanto al valor del trabajo en sí mismo, este se calcula por el número de horas de trabajo necesarias para producirlo, a través de un salario de subsistencia que recibe el trabajador y su familia. Y finalmente, el tercer aporte es la teoría de las ventajas relativas o comparativas en el comercio internacional. La conclusión a la que llega es que un país debe centrarse en sus ventajas, no en sus desventajas. Si un país tiene ventajas en costo, debe producir eso y no dedicarse a otra cosa. Si existen ventajas comparativas, debe esforzarse en ese tipo de ventajas. Obviamente especializándose a través del proceso productivo y la especialización que mencionaba. Después tenemos a J.B. Say, que él establece algo muy importante, porque una de las cosas más trascendentes de Say es decir que toda oferta crea su propia demanda. Dice, su principal tratado de economía política hace algunas aportaciones, como que divide por primera vez a la economía en producción, distribución y consumo, y puntualiza la diferencia entre interés de capital y ganancia del empresario, que son dos cosas diferentes, y las pone en espacios diferentes. Y expone la teoría de la imposibilidad de los desequilibrios permanentes. Según Say, dice, el papel del dinero es neutral en la economía, es decir, es un mero facilitador de intercambios comerciales, por lo que todo ahorro es concebido como un consumo diferido. En este sentido, cualquier incremento en la oferta conllevará un incremento en el pago de los factores productivos, que llamamos renta. Y esta renta, más pronto que tarde, se convertirá en demanda y hará que
desaparecer ese desequilibrio en mercado. O sea que se produce un flujo circular que veremos también oportunamente. Y finalmente vamos a ver los aportes que hizo Mill, que es un clásico tardío revisionista, 1806-1873. Mill nace como clásico y termina como socialista, haciendo unos aportes muy importantes en el terreno de la economía. Fue un economista liberal, pero profundamente preocupado por las cuestiones sociales, ¿no? Como el sindicalismo, el feminismo, la esclavitud, la libertad individual y la libertad de expresión, hasta el punto de avanzar muchas ideas recogidas posteriormente en la economía del bienestar. En su teoría del intercambio introdujo el concepto de utilidad como factor determinante del valor de cambio de un bien y el costo de producción. En el campo de la economía internacional se le debe la introducción del término real de las relaciones reales de intercambio. Dado su característica reformista, quedó reflejado como una de las medidas que propone para favorecer la distribución de la renta y la riqueza más justa. La limitación de la herencia, la cooperación obrera y la interterritorialidad y la promoción de la pequeña propiedad campesina. Así pues, ya no se lo considera únicamente al crecimiento económico como un fin en sí mismo, sino como política económica y a su vez para mejorar las condiciones de distribución de la renta en toda la población. Y reconoce la intervención del Estado con dos ejes fundamentales: como proveedor de servicios de educación, servicios culturales, y considera la educación como gran transformador de los trabajadores, el control de la natalidad, obviamente, a través de la educación, y la existencia de salarios por encima del nivel de subsistencia que le permitiría al individuo acceder a otro tipo de bienes superiores. Y como agente estabilizador de la economía, para evitar los movimientos especulativos de capitales y el despilfarro de recursos que no contribuían al crecimiento económico. Bueno, y hasta aquí llegamos con la segunda parte de clase.